Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que son las fracciones algebraicas. Sin embargo, inicialmente vamos a hacer como un pequeño recorderis de lo que son las propiedades dentro de las fracciones algebraicas. Entonces tenemos propiedades que son ¿se acuerdan de la propiedad de que A por C sobre B por C, ¿a qué es igual a esto? ¿Quién me dice? ¿Nadie? Bueno, eso es igual a A sobre B. Es decir, las C se cancelan. ¿Sí? Debemos tener en cuenta que funciona cuando C es diferente de 0. Entonces esta es la propiedad de cancelación. Porque da 1. Espérame. Por decir 3 sobre 3 es igual a 1. ¿Sí? Un valor dividido por sí mismo siempre va a dar 1. Entonces lo representamos como C sobre C es igual a 1. O también podemos afirmar que lo cancelamos. Es decir, lo que llaman se cancela. Y nos queda A sobre B, que no es más que C sobre C igual a 1. Listo, entonces vamos con otra propiedad. ¿Se acuerdan de que A sobre B por C sobre D es igual a A por C sobre B por D? ¿Sí? Esta es la de la multiplicación. Sencillo. Vamos por la propiedad de la división. Entonces dice que A sobre B dividido por C sobre D C sobre D va a ser igual a A sobre B por D sobre C. Y esto a su vez es igual a A por D sobre B por C. Entonces esta es la de la división. Listo. Continuamos con la de la suma y resta. Entonces nosotros tenemos que A sobre B más o menos C sobre D, perdón, va a ser igual a A más o menos C sobre B. ¿Sí? Tenemos términos semejantes en el denominador, por lo que va a ser el mismo denominador al realizarse la suma. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo?
¿Sí se acordaron de estas propiedades? Ok, entonces las vamos a aplicar todas. Tenemos la de la suma y la resta. Sí, ahí quedan para que las den un vistazo. Listo, entonces hacemos ejercicios o dejamos así. ¿Qué dicen? Bueno, vamos a hacer uno que otro. Entonces tenemos que... Necesito de ayuda de ustedes, muchachos, porque ya casi no me acuerdo de cosas. Entonces x al cuadrado más 3x más 2. Bueno, entonces pendientes aquí pues tenemos x al cuadrado más 6x más 8. Entonces analicen bien. Tenemos dos fracciones. Perdón, tenemos dos trinomios. Tenemos uno en el numerador y uno en el denominador. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros ahí con esos dos, con esas dos, con estos dos trinomios? ¿Cómo dividimos eso? ¿Cómo? No. No se puede cancelar x a la 2 por... No, y no, no solamente es... No, y tampoco se podría porque aquí tendría que haber x a la 2 y acá tendría que haber x a la 2 y acá tendría que haber x a la 2 y acá en el 8 también x a la 2. O sea, esa es la razón por la cual no se pueden cancelar. Entonces, ¿se acuerdan que íbamos a aplicar todo lo que hemos visto hasta aquí? ¿Quién me dice qué casos de factorización hay ahí? ¿Cuál es el factor común ahí? X. Factor común no está en el último término del 2 ni en el 8. O sea que no se puede sacar factor común. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver factor común. Sí. Y ahí no lo está. Muchachos, revisemos entonces lo que vimos en factorización. Hay dos trinomios que son de la fórmula x al cuadrado más bx más 2. ¿Cierto? Entonces vamos a resolver uno primero. Vamos con el numerador. ¿Se acuerdan que colocamos los corchetes o los paréntesis y tenemos el primero que es x, colocamos otra x, entonces aquí tenemos más por más, nos da más, y tenemos que más por más nos da más. Tenemos que hallar dos números que multiplicados nos den 2 y sumados nos den 3. ¿Cuáles son esos números? Dos números que multiplicados nos den 2. El 2 y el 1. Y si sumamos 2 y 1 nos da 3. Entonces, sí señor, aquí va 2 y 1. Continuamos con el denominador. Igual, ya sabemos que son trinomios de la fórmula x al cuadrado más bx más c. Colocamos entonces x y tenemos que todo es positivo, entonces positivo y positivo. Dos números que multiplicados den 8 y sumados den 6.
4 y 2. Listo. Tenemos 4 y 2. Entonces ya aplicamos factorización. Ahora vamos a aplicar la primera regla que vimos aquí, que fue la de la cancelación. Entonces, ¿qué términos podemos cancelar ahí? X más 2 está tanto en el denominador como en el numerador. Entonces, cancelamos. Listo. Entonces, nuestro resultado va a ser x más 1 sobre x más 2. X más 4, perdón. ¿Sí? Ahí podemos quitar los paréntesis. ¿Sí? Ahí ya no podemos hacer más con el ejercicio. Entonces revisen qué aplicamos. Factorización y aplicamos un caso de factorización, luego la regla de cancelación. Deben tener en cuenta que si hay un valor en el numerador que se repite en el denominador, lo podemos cancelar. Esa es la idea, que la expresión sea lo más mínimo posible. Hacemos otro entonces. Bueno, analicemos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos en el numerador y qué tenemos en el denominador? Tenemos dos binomios. ¿Y a qué se les parece eso? Revisen los casos de factorización. ¿A qué se nos parece? En el numerador nosotros tenemos una diferencia de cuadrados y en el denominador tenemos una suma de cubos. Entonces simplemente aplicamos la fórmula. Entonces arriba tenemos que es la suma, tenemos los dos factores y que va a ser la suma de las raíces. Entonces la raíz del primer término es x más la raíz del segundo término que es 3 y el otro factor va a ser la raíz del primer término que es x menos la raíz del segundo término que es 3. ¿Sí? Ahí tenemos una diferencia de cuadrados. Y lo único que hemos hecho es aplicar la fórmula. Debajo tenemos la suma de cubos. ¿Cómo es la suma de cubos? Nos dice que es la raíz cúbica de ambos términos, entonces aquí sería x más la raíz cúbica de 27, que es 3 por 3, 9 por 3, 27, entonces sería 3. Entonces nos dice que, ya ahora nos fijamos en este x más 3, el segundo factor va a ser el primer término al cuadrado, es decir, x al cuadrado, menos, ese menos es por defecto, es decir, viene con la fórmula. La multiplicación entre los dos términos, las raíces de los dos términos,
que es 3 por x, el más también viene por defecto, y el segundo término elevado al cuadrado. Entonces sería 3 por 3, 9. Y ahí tenemos nuestra factorización de ambos términos. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer para seguir reduciendo los términos? Listo, seguimos aplicando entonces la primera regla en donde cancelamos. Entonces nos queda solo x menos 3 y abajo nos queda x al cuadrado menos 3x más 9. Ya este término que está aquí no tiene factores, entonces no lo seguimos simplificando, ¿sí? Ya nos queda así. ¿Cómo lo ven? Muy difícil, muy fácil. Nada que no veamos acá, ¿sí? Listo, entonces tenemos un tercer ejercicio. Vamos a ver si me ayudan, muchachos, porque hasta ahora no me han ayudado mucho. A ver, vamos a ver este. Este es más chévere. Entonces tenemos que 3x al cuadrado menos 7x menos 20. Todo esto dividido por 2x al cuadrado menos 5x menos 12. ¿Qué observan ustedes ahí? Notan que el trinomio es de la forma ax al cuadrado más bx más c, ¿sí? Tanto en el numerador como en el denominador. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizar ambos términos, los podemos hacer por separado, ¿sí? Vamos a empezar con el numerador. Entonces el numerador es 3x al cuadrado menos 7x menos 20. Entonces si hacen memoria, tenemos que 3 y vamos a multiplicar y a dividir por toda la expresión. Entonces nos queda 3x al cuadrado menos 7x menos 20. Y dividimos también por 3. Entonces nos quedaría, vamos a multiplicar todo ese 3, pero acuérdense que lo que estamos buscando es que nos quede 3x elevado al cuadrado para que nos quede de la forma x al cuadrado más bx más c, o eliminar el 3 de ahí. Entonces nos quedaría 3x al cuadrado menos 7 que multiplica a 3x, y acá sí multiplicamos 3 por 20 igual 60. Todo esto dividido por 3. Listo, entonces ya lo tenemos de la forma x al cuadrado menos bx más c.
Entonces lo que hacemos es factorizar. Pues buscamos dos términos que multiplicado nos den 60 y sumado nos den menos 7, perdón, menos 60. Entonces nosotros ya podemos colocar aquí nuestro primer término, que es 3x. Y ahí sabemos que es 3x. Acá también es 3x. Y vamos a ver cómo colocamos los signos. Los signos, entonces, el primer término es positivo, el segundo término es negativo, entonces más por menos es menos. Y el otro término va a ser menos por menos da más. Entonces, ¿qué números, qué par de números multiplicados nos van a dar menos 60 y sumados nos van a dar menos 7? Pero no nos da menos 7. Sí. Vamos a buscarlo. Digamos que 60 es el resultado de multiplicar 60 por 1, ¿cierto? Digamos que es 30 por 2. Digamos que es 20 por 3. Digamos que es 10 por 6. Digamos que es 5 por 12. Digamos que es... ¿qué más? 1, 2, 3. El múltiplo de 4, entonces sería 15. 15 por 4. 15 por 4. ¿Qué más? Muchachos, vayan mirando ahí cuál de estos nos puede combinar para que sea menos 7. Digamos que aquí tenemos menos 12. Sería menos 12 por más 5 nos da menos 60. Y a 5 le restamos 12, nos queda menos 7. ¿Sí? Entonces aquí sería menos 12 y acá sería más 5. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestros dos factores. Tenemos que recordar que están divididos por 3. Entonces, ¿dónde está el 3 que podamos sacar como factor común para poder eliminar el denominador? Entonces se cancelan, por lo que nuestro resultado va a ser x menos 4, 3x más 5. ¿Sí? Ya tenemos nuestro numerador. Entonces lo colocamos acá. Tenemos nuestro numerador, que es x menos 4, que multiplica a 3x más 5. Ahora sigamos con el denominador. Entonces el denominador también le aplicamos el mismo procedimiento. Entonces digamos que vamos a hacerlo por acá.
nuestro denominador es 2x a la 2 menos 5x menos 12. Igual. Entonces multiplicamos toda la expresión por 2. Nos queda 2 por 2x al cuadrado menos 5x menos 12 y todo dividido entre 2. Entonces multiplicamos, entonces nos queda 2x al cuadrado menos 5 que multiplica a 2x menos 2 por 12, 24. Y dividimos por 2. Entonces buscamos dos números que multiplicados nos den menos 24 y sumados nos den 5. ¿Cuáles serían esos dos números? Entonces aquí sabemos que es 2x y 2x. Más por menos, menos. Y menos por menos da más. Entonces, ¿qué número positivo y otro número negativo nos da multiplicados 24? Entonces hacemos lo mismo con el 24. Entonces 24 por 1. 12 por 2. 8 por 3. ¿Qué más? 4 por 6. 6 por 4. 8 menos 8 más 3. Entonces, menos 8 por 3 nos da menos 24 y a menos 8 le sumamos 3, nos da menos 5. Listo, entonces se cumple, se cumple, se cumple. Listo, entonces nos da menos 8 y más 3. Listo. Todo esto dividido por 2. ¿Dónde sacamos factor común para eliminar ese 2? ¿En cuál de los dos? 2x menos 8. Entonces sacamos factor común. Entonces 2x menos 8, menos 4, que multiplica a 2x más 3 sobre 2. Cancelamos y nos queda que x menos 4, 2x más 3. Listo, entonces tenemos nuestro denominador. Que va a ser x menos 4, que multiplica a 2x más 3. Listo. ¿Podemos hacer algo ahí? Listo, entonces nos queda 3x más 5 sobre 2x más 3. Es más largo pero divertido, ¿cierto? ¿Cómo lo vieron? ¿Sabe qué es lo divertido de las matemáticas? Cuando uno encuentra el resultado. ¿Sí? Entre más difícil sea el ejercicio, más gratificante es cuando uno encuentra el resultado. No, porque es que si tú tienes todo lo de factorización a la mano, tienes las reglas que acabamos de mirar aquí a la mano.
O sea, los ejercicios solamente es cuestión de interpretarlos y desarrollarlos. Ok. Bueno, vamos a hacer otro. Vamos a ver por acá. Bueno, digamos que tenemos este ejercicio. Tenemos x a la 3 menos 9x. Acá tenemos x a la 3, perdón, menos 6x al cuadrado más 9x. Entonces, analicemos qué podemos hacer ahí inicialmente con el ejercicio. Notan que la x se repite en todos los términos, tanto en el numerador como... No, la x es la única que se repite en todos los términos. ¿Cierto? Entonces sacamos factor común x en el numerador. Entonces x que multiplica a x al cuadrado menos 9. Y sacamos factor común en el denominador. X que multiplica a x al cuadrado menos 6x más 9. ¿Sí? Entonces aquí cancelamos las x. Solamente nos queda x al cuadrado menos 9 y x al cuadrado menos 6x más 9. Entonces, ¿cómo nos quedó el ejercicio ahora? ¿Qué tenemos en el numerador y qué tenemos en el denominador? No, y ahí no hay factor común, ya lo sacamos. Ojo, en factorización es que x al cuadrado menos 9, ¿qué sería? Primero es una diferencia, ¿sí? Es una resta. Y ambos términos están elevados al cuadrado, entonces sería una diferencia de cuadrados. Entonces tenemos que la diferencia de cuadrados van a ser las raíces con diferentes signos. Entonces tenemos que x más 3, x menos 3. ¿Sí? Solamente reemplazar en la fórmula de diferencia de cuadrados. Y debajo nosotros tenemos un trinomio de la fórmula x al cuadrado menos bx más c. Entonces buscamos los valores dos valores que sumados den menos 6 y multiplicados nos den 9. Aquí sería x sería entonces más por menos menos, y menos por menos, menos por más da menos. ¿Sí? Tú dices que es 3. Ok, entonces aquí es 3 y menos 3. No, los signos tú los interpretas acá. Mira, acá está este positivo, este es negativo y este es positivo. Entonces más por menos, menos. ¿Sí? Es el primer signo. Y menos por más
da menos. Entonces esos son los signos que nosotros colocamos. Sí, menos por menos da más. 3 por 3 da 9. Listo, dale. Bueno, ¿sí? ¿Y a quién no le voy a poner la falta? Ok, listo. Entonces yo ya estoy pendiente ahí. Ok. Hasta luego, que esté bien. Bueno, entonces aquí nosotros cancelamos x menos 3 y x menos 3. Listo, entonces nos queda x más 3 sobre x menos 3. ¿Sí? Ese es nuestro resultado. Entonces ya aquí aplicamos factor común. Y como ven, pues ahí salió el ejercicio facilito. Entonces, aplicamos tres casos de factorización. Aplicamos factor común. Aplicamos diferencia de cubos y aplicamos el trinomio de la forma x al cuadrado menos bx más c. ¿Sí? Entonces, es tener claridad en los diferentes casos de factorización y tenemos la ventaja de que podemos consultar la libreta o el libro o nuestros apuntes o como quieran. Vamos a hacer otro ejercicio. Entonces 1 x al cuadrado más x menos 2. Entonces este es, por así decirlo, el inverso de un trinomio. Y lo que hacemos es factorizar. Entonces tenemos que x y x. Más por más da más. Y más por menos, menos. Dos números que multiplicados nos den menos 2 y sumados nos den 1. ¿Cuál sería? 2 y menos 1. Listo, entonces estuvo fácil. A ver otro que esté igual de fácil. Tenemos 4x y 4x más 5 más 5 sobre 4x más 5. Ah, muy bien. Entonces aplicamos la probabilidad. Que la probabilidad. La propiedad de la suma y la resta que dice a sobre b más menos c sobre b es igual a más menos c sobre b. Entonces nos queda que 4x más 5, que es b, y arriba nos queda 4x
más 5. ¿A qué es igual eso? Exacto. Listo. Entonces, ¿cómo lo vieron? ¿Difícil? Sí, son sacables. ¿Sí? Se dejan hacer. Bueno, vamos a ver este. Vamos a ver. Sí. Bueno, 7x. 7x menos 1 menos 1 sobre 1 menos 7x. Vamos a aplicar el mismo procedimiento que aplicamos en el ejercicio anterior, pero si ustedes ven, en el denominador los dos términos no son iguales, o sí son iguales. El 7x es positivo en el primer término y el 7x es negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar, lo vamos a multiplicar por la conjugada. Entonces, ¿cómo así? Vamos a multiplicar el segundo término para convertirlo en el denominador del primer término. Entonces tenemos que 7x sobre 7x menos 1 menos, entonces aquí tenemos 1 y acá tenemos 1 menos 7x. ¿Por qué valor debemos multiplicar menos 1 menos 7x para que nos dé 7x menos 1? Vamos a multiplicar por la conjugada, es decir, vamos a aplicar a sobre a igual 1. Entonces, el segundo término lo vamos a multiplicar por 1, pero 1 lo vamos a multiplicar por un término y a la vez a dividirlo por el mismo término. ¿Para qué? Para que este que está aquí nos dé igual al que está acá. ¿Sí? ¿Por qué valor lo vamos a multiplicar? Por 1, positivo o negativo. Si lo que queremos es cambiarle el signo, lo multiplicamos por un valor negativo. Listo, entonces eso va a ser igual a 7x sobre 7x menos 1 menos, entonces acá arriba nos da menos 1 y acá abajo nos cambia todos los signos de los términos, entonces nos queda menos 1 más 7x. Entonces ya nos quedan iguales los términos de los denominadores, ¿cierto? El 1 negativo y el 7x positivo. Entonces aplicamos la de la suma y la resta. Entonces nos queda 7x menos 1 sobre 7x menos 1. No, perdón, más 1. ¿Por qué? Porque menos por menos da más. Muchachos, ¿dudas, inquietudes con este ejercicio?
Nada, ninguna. La última parte. La última parte fue... Aquí la multiplicación, ¿te quedó clara? Por el menos 1. Bueno, vamos a hacerla nuevamente. Tenemos que 1 por menos 1 nos da menos 1. Menos 1 por 1 nos queda menos 1. Y menos 1 por menos 7 nos queda más 7x. ¿Sí? Entonces ya estos dos están igual. Es decir, nos queda que b es igual a b. ¿Sí? Por la relación que tienen en la propiedad de la suma y la resta. Entonces, ya aquí al final, no importa. No importa porque están sumando y da lo mismo colocar primero el 7x y después el menos 1 o colocarlos al revés. ¿Sí? En ese sentido no hay. Sí, los signos. El menos 1 está negativo en ambos términos. Y el 7x está positivo en ambos términos. ¿Sí? Eso los hace que sean iguales. Entonces ya lo tenemos. Entonces aquí podemos poner 7x menos 1. Y aquí tenemos que tener en cuenta este signo que es menos y este que es menos. Entonces nos daría más. Entonces 7x más 1. Y ese es nuestro resultado. No, mira que tienen diferentes signos. El 1 es positivo en el numerador y es negativo en el denominador. Entonces no son iguales. Son términos totalmente diferentes. Cuando ustedes... ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. ¿Cuándo se puede cancelar? Cuando el 7x está multiplicando. Si está sumando, no se puede hacer nada. Ya quedan así. Ok. Listo. Entonces, vamos con otro ejercicio. Veamos este que dice 2x sobre x más 1 más 5 sobre x al cuadrado menos 1. Bueno, entonces aquí tenemos otra vez una suma de fracciones en la que los denominadores no son iguales, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí de tal manera de que nos quede, alguno de los dos nos queden iguales? X por x. O sea, en esa sería, esto es una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Entonces sería x más 1 por x menos 1. Pero no nos quedaría todavía igual, porque nos quedaría otro factor ahí, ¿cierto? Entonces,
trabajemos con el denominador en el que está x más 1. ¿Qué le podemos hacer? La idea es convertirlo en el x al cuadrado más 1. ¿Cierto? Entonces nosotros cogemos 2x, aquí tenemos x más 1. La idea es multiplicarlo por un valor de tal manera que nos quede igual a x al cuadrado menos 1. ¿Qué valor sería ese? Si tenemos en cuenta que este es x al cuadrado menos 1, es decir, x al cuadrado menos 1 va a ser igual a x más 1 y x menos 1. ¿Cierto? Es una diferencia de cuadrados. Ya este x más 1 lo tenemos aquí. O sea que si nosotros multiplicamos y dividimos por x menos 1 nos queda igual a este. ¿Sí? Entonces sería x menos 1 y x menos 1. Con eso nos queda entonces ya como una diferencia de cuadrados. Entonces eso es igual a tener a 2, perdón,